Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Génesis 38 del 1 al 30. Judá y Tamar. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Ahí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela, y fue en Kisbit que le nació. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah, pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Pasando el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: Mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que estaba en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio Judá pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se acercó a ella junto al camino y le dijo: Vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar contigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte?, preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió al cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló, y preguntó a los hombres del lugar: ¿Dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo: No la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: Que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y a los 3 meses informaron a Judá, diciendo: Tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: Le ruego que examine y vea de quién
es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selah, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le puso por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara. Meditemos. ¿Por qué Judá no tuvo problema alguno en meterse con una prostituta, pero estaba dispuesto a ejecutar a su nuera por ser una? Para entender esta aparente contradicción, debemos entender el lugar de la mujer en Canaán. La función principal de la mujer era dar a luz hijos que perpetuaran la línea familiar. Para asegurarse de que los hijos pertenecieran a su marido, se esperaba que la novia fuera virgen y que después de casados tuvieran relaciones solo con él. Si una esposa cometía adulterio, podía ser ejecutada. Algunas mujeres, sin embargo, no pertenecían a una familia, podían ser prostitutas de los altares paganos y mantenidas por medio de las ofrendas, o prostitutas comunes mantenidas por los hombres que utilizaban sus servicios. Sus hijos no eran herederos de nadie y los hombres que las contrataban no adulteraban la línea familiar de nadie. Judá no consideró malo contratar a una prostituta por una noche. Después de todo, él con gusto lo pagaría. Sin embargo, estaba dispuesto a matar a Tamar porque si ella había quedado embarazada como resultado de la prostitución, ese hijo no sería parte de su árbol genealógico. Aparentemente, el asunto de la moralidad sexual nunca le pasó por la mente. Su único interés era asegurarse de mantener su herencia dentro de su familia. Lo interesante es que fue Tamar y no Judá quien actuó para que él tuviera herederos legales. Al seducirlo, ella actuó más en el espíritu de la ley que en la propia de Judá, ya que él no quiso enviarle a su tercer hijo. Esta historia de ninguna manera implica que Dios hace la vista gorda ante la prostitución. A través de la Biblia, la prostitución se condena como un pecado serio. Si la historia tiene una moraleja, esta es la que la fidelidad a las obligaciones familiares es importante. Hay que ver que Judá y Tamar son antepasados directos de Jesucristo, como lo dice Mateo 1 del 1 al 6. Un sello era una forma de identificación que se empleaba para autenticar los documentos legales. Por lo general era un diseño único tallado en piedra y montado en un anillo o collar que era inseparable de su dueño. Las personas ricas o de gran prestigio utilizaban sellos para imprimir marcas en el barco o en la cera como una especie de firma. Obviamente, ya que Tamar tenía el sello de Judá, podía probar que él había estado con ella. Cuando Tamar reveló que estaba embarazada, Judá, que sin saberlo la había embarazado, quiso matarla. Judá había encubierto su pecado, sin embargo, reprochó a Tamar. Muchas veces el pecado que tratamos de encubrir en nuestra vida es el que más nos molesta ver en otros. Si el pecado de otras personas le indigna, es posible que usted tenga esa misma tendencia a pecar y no quiere reconocerlo. Cuando reconozcamos nuestro pecado,
y le pedimos a Dios que nos perdone, perdonar a otros es más fácil. Génesis 39 del 1 al 23. José prospera en Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el Egipto. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Ahí José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él ahí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. José y la mujer de Potifar. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. José echado en la cárcel. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en lugar donde se encerraba a los presos del rey. Ahí permaneció en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y todo lo que ahí se hacía él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía el Señor lo hacía prosperar. Meditemos. La fecha exacta de la llegada de José a Egipto no se sabe. Muchos eruditos creen que llegó durante el periodo de los reyes Insos, quienes eran extranjeros de la región de Canaán. Estos invadieron a Egipto y gobernaron el país durante casi 150 años. Si José llegó en el periodo de los Insos,
insos, entonces podemos entender por qué no tuvo problemas en ascender de posición en la línea de mano real, ya que los insos en sí eran extranjeros, no les importaba el linaje de aquella brillante joven. Faraón era el título que se daba a todos los reyes de Egipto. Era un título como rey o presidente, utilizado para designar al líder del país. El faraón que puso a José a cargo en Egipto era una persona diferente al faraón que se opuso a los hebreos en el libro de Éxodo. El Egipto antiguo era una tierra de grandes contrastes. La gente era extremadamente rica o totalmente pobre. Casi no había términos medios. José sirvió a Potifar, un miembro muy rico del gabinete de Faraón. Las familias ricas como la de Potifar se construían casas de 2 o 3 pisos con hermosos jardines y terrazas. Les gustaba el entretenimiento en vivo en sus hogares mientras comían frutas deliciosas en tazones finísimos. Decoraban su entorno con jarrones de alabastro, pinturas, hermosos tapetes y sillas talladas a mano. Las cenas se servían en platos de oro e iluminaban sus cuartos con canderos de oro. Los sirvientes como José trabajaban en el primer piso, mientras que la familia ocupaba los pisos superiores. La esposa de Potifar fracasó en seducir a José, quien resistió esta tentación al decir que sería un pecado contra Dios. José no dijo, te estaría haciendo daño, ni estaría pecando contra Potifar, ni estaría pecando contra mí mismo. Cuando estamos bajo presión, razones como esas las podemos excusar fácilmente. Recuerde que el pecado sexual no es simplemente un acto realizado por consentimiento mutuo entre dos adultos, es un acto de desobediencia a Dios. José evadía a la esposa de Potifar lo más posible, pero un día tuvo que huir de ella. Algunas veces tratar de evadir la tentación no es suficiente. Debemos dar la vuelta y huir, especialmente cuando las tentaciones son demasiadas grandes, como suele ser con las tentaciones sexuales. Las prisiones eran lugares horribles y pésimas condiciones. Ahí albergaban a los trabajadores forzados o a los presos que esperaban su juicio, como José. Los prisioneros eran culpables hasta que se demostrara su inocencia y no tenían derecho a un juicio propio. Muchos prisioneros nunca llegaban a la corte, ya que los juicios se llevaban a cabo a capricho del gobernante. José estuvo 2 años en prisión antes de aparecer ante el faraón, y esto porque lo llamaron a interpretar un sueño, no para que lo juzgaran. Al verse preso y esclavizado, José pudo haber perdido la esperanza. Sin embargo, hacía todo lo contrario, ponía todo su empeño en cualquier tarea que se le asignara. El jefe de la cárcel pronto notó su diligencia y su actitud positiva, y lo promovió a administrador de la prisión. ¿Está usted en medio de una situación difícil y piensa que no hay esperanza? En el trabajo o en la casa o en la escuela, siga el ejemplo de José, ponga todo su empeño en cualquier tarea que se le presente. Recuerde que Dios cambió la situación de José. Él ve sus esfuerzos y puede transformar hasta la adversidad más abrumadora. Génesis 40 del 1 al 23. José interpreta 2 sueños. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia.
en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenece a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Sueño del copero del rey. Contó, pues, el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid habían 3 ramas, y al echar brotes aparecieron las flores, y sus racimos producieron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto, y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Sueño del panadero del rey. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño que habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió: este es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Cumplimiento de las interpretaciones. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Meditemos. El panadero y el copero eran 2 hombres de mayor confianza del faraón. El panadero tenía a su cargo la elaboración de la comida del rey, y el copero probaba toda comida y bebida antes de dársela al faraón, por si estaba envenenada o contaminada. Un día estos cayeron bajo la sospecha de una falta muy grave, quizás conspirar contra el faraón. Al poco tiempo soltaron al copero, pero ejecutaron al panadero. Cuando surgió el tema de los sueños, José hizo a que todos volvieran la mirada hacia Dios. En vez de aprovecharse de la situación para beneficio propio, él la aprovechó para testificar de Dios. Uno
de los secretos para testificar exitosamente a Dios es saber identificar las oportunidades que se nos presentan para relacionar a Dios con la experiencia de otras personas. Cuando llegue la oportunidad debemos tener el valor de hablar como lo hizo José. Cuando el copero del faraón se vio libre, se olvidó de José. No sería sino hasta 2 años después que José tendría otra oportunidad de obtener su libertad, como lo vemos en el versículo 41:1. Sin embargo, su fe era profunda y estaría listo para cuando se le presentara la siguiente oportunidad. No debe sorprendernos que a menudo la gente sea mal agradecida y nos ignore o nos desprecie o olvide. En situaciones como esta, confíe en Dios como lo hizo José. Quizás ya estén llegando a sus puertas nuevas oportunidades. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.